Project, este es el podcast For a Better World, por un mundo mejor, en su versión en español. Los episodios en español están narrados por mí, Katie Gardner. Es mi voz la que escucharán. Esta es una traducción de un episodio presentado por Dana Gaffner, la directora ejecutiva de Fairworld Project. Anna Canning relata la historia y condujo la entrevista original a Crispin en español. Si trabaja en un tambo que le vende a Giovanni, contáctenos. Queremos escuchar su historia. Encontrará nuestra información de contacto en la descripción del episodio. Estos días parecería que todos los bocadillos se anuncian como saludables y buenos para nosotros. Uno de los principales productos de este tipo es el yogur griego. Al frente de ese grupo de marcas de yogur está Chobani. Esta es la marca de yogur más consumida en los Estados Unidos, con más de 44 millones de personas en el país que eligen el yogur Chobani. Soy Dana Gaffner, directora ejecutiva de Fairworld Project, y esta temporada vamos a detenernos en el yogur Chobani. Es una marca en expansión con un crecimiento mayor que el de muchas compañías tecnológicas en los últimos 15 años. Están entre los favoritos de la prensa de negocios, con un gerente ejecutivo que recibe mucha cobertura por hacer cosas genuinamente buenas por las personas que trabajan en sus plantas de fabricación, como ofrecer acciones a los trabajadores, dándoles así participación en la empresa. Al fin, una gran sorpresa para una marca que muchos estadounidenses adoran. Los yogures Chobani se convirtieron en una sensación multimillonaria y hoy estuvimos presentes en exclusiva cuando el gerente ejecutivo hizo un regalo que transforma a los empleados en propietarios, y a unos pocos en futuros millonarios. A principios de este año, Chobani intensificó su construcción de marca de bienestar y se asoció con Fairtrade USA para ofrecer una opción de comercio justo del sector lácteo en todos los supermercados del país. Pero desde que anunciaron por primera vez este plan, tuvo una gran oposición por parte de los que en teoría deberían ser los principales interesados y defensores: los trabajadores agrícolas y los grupos de trabajadores y de derechos humanos. ¿Cómo termina una empresa que regala acciones a sus empleados enfrentada con los grupos que velan por los derechos humanos y de los trabajadores? Esta temporada nos vamos a sumergir en el mundo del yogur Chobani y vamos a hablar con las personas que están construyendo soluciones reales y transformadoras que a todos nos gusta apoyar. Mientras están aquí, no dejen a seguir el podcast For a Better World en los podcasts de Apple o donde sea que escuchen sus podcasts para no perderse ningún episodio de esta temporada mientras profundizamos en los motivos detrás del crecimiento masivo de Chobani en el mercado y en la idea de una industria láctea ética y sustentable. Para empezar, Anna Canning, la gerente de campaña de Fairworld Project, nos llevará al estado de Nueva York, donde hablará con alguien que cambió la industria láctea de ese estado tanto como Chobani. Después de años de trabajar en la industria alimentaria y más tarde como defensora en reclamos de etiquetado ético, soy bastante escéptica respecto a los avisos idílicos de los alimentos envasados. Esos avisos que prometen verdes campos y un mundo repleto de flores bajo cada tapa o dentro de cada envase. Es indudable que la gestión de marca del yogur Chobani sigue este formato. Su sitio web y los avisos de su nuevo yogur de comercio justo tienen un aspecto de collage muy tierno, repleto de paisajes bucólicos como salidos de otro mundo. Un sol abstracto se confunde con los grupos de margaritas que salpican el campo imposiblemente verde.
Pastando en el campo se ven las siluetas de vacas blancas y negras. Se vislumbra un establo rojo detrás del envase de yogur. Los girasoles en el fondo completan la escena. Estos avisos se diseñaron para despertar una ola de nostalgia en todos los que crecieron bajo la influencia del estilo psicodélico de la televisión infantil de los 80s, o para resonar con todos los que cortábamos revistas para hacer collages en las tapas de los casetes que grabábamos para quienes nos gustaban. Y también tiene ese aspecto tan de Instagram. Es la historia que sirve para vender lácteos, días soleados, establos rojos, pasturas verdes y prístinas vacas blancas y negras. ¿Y qué hay con esa historia que no se parece en casi nada a la realidad de los tambos? Una de las cosas que me llama más la atención del aviso de comercio justo del sector lácteo de Giovanni es que no se ve a ninguna persona intentar vender la idea de comercio justo del sector lácteo, y lo digo con comillas, sin que se vea a un solo ser humano. Parece fuera de lugar. Después de todo, el comercio justo se trata de priorizar a las personas en las operaciones empresariales y comerciales. Una de las primeras cosas que se debe saber sobre la industria láctea es que demanda una mano de obra sumamente intensa. Como señala uno de nuestros invitados, las vacas no se ordeñan solas. Es el tipo de trabajo con turnos de 14 horas que nunca se detienen. En esta temporada del podcast vamos a ir a buscar a las personas que hacen el trabajo y nos vamos a adentrar en la realidad detrás de esos bonitos avisos. Los establos, los pastizales, las vacas, tal vez incluso las margaritas. Hablaremos con las personas que ordeñan las vacas, con los dueños de los establos. Vamos a mirar la otra cara de la industria láctea que también llega a los titulares. La cantidad cada vez menor de tambos, los bajos precios y las causas de fondo de algunos de los principales problemas que presenta nuestro sistema alimentario. Pero primero, vamos a empezar con la historia de un hombre. Antes de la gestión de marca, antes de ese tambo bucólico e idílico se convirtiera en un aviso, hubo un grupo de trabajadores. Tal vez su historia no se contó porque no encaja con la historia que Giovanni quiere contar, pero son sus manos las que hacen que Giovanni sea posible, y son sus reclamos por derechos y justicia que llevaron la conversación hasta este punto. Buenos días, mi nombre es Crispín, pues muchas gracias por invitarnos. Anteriormente yo trabajaba en la industria lechera, ¿no? En la actualidad, Crispin Hernández organiza a los trabajadores del sector lácteo de las cadenas de suministro de Giovanni en Nueva York con el Workers Center of Central New York, o el Centro de Trabajadores de Nueva York Central. Juntos lograron un cambio histórico para los trabajadores agrícolas de Nueva York. Pero no nos adelantemos a la historia. Yo cuando llegué en este país no sabía lo que es nuestro derecho como trabajadores agrícolas, ¿no? Entonces fue desde 2013 que conocí al Centro de Trabajadores y Centro de Justicia de Trabajadores, donde ellos me dieron un entrenamiento de salud y seguridad. Ahí es donde me di cuenta que tenía derecho como trabajadores agrícolas que somos. Entonces, en mi lugar de trabajo había injusticia, ¿no? Por ejemplo, los managers, ¿verdad? A veces nos gritaban, a veces nos decían como palabras, ¿no? Que no era bien para mí, incluso había injusticia, ¿no? Entonces, no solamente de eso, sino que, como mencioné, yo ordeñaba las vacas y tenía que comprar los guantes largos, ¿verdad? Para proteger mis manos, lo que es el químico, el ácido, etcétera. Y voy a explicar un poquito el trabajo, ¿verdad? Porque es muy importante. Por ejemplo, yo cuando empecé, ¿verdad? No me dieron un entrenamiento eficaz y uno de los compañeros que llevaba más tiempo me estaba enseñando y lamentablemente tuve un accidente en el lugar del trabajo donde una de las vacas pisó mi mano. Después de eso, pues los patrones no me llevaron al hospital y yo sentí que eso estaba muy mal.
Y así seguí yo trabajando, pero después con el tiempo yo mejoré y seguí ordeñando las vacas. Por ejemplo, yo trabajaba a 6 días a la semana, 12 horas diarias. Me tocaba trabajar turnos en el día y en la noche. Las experiencias que Crispin comparte son terroríficas e injustas. Lamentablemente, también son muy comunes. El trabajo agrícola es peligroso. Los tambos en particular son de lo más peligroso. Las vacas son animales grandes, pesan hasta 1.500 libras. También está el asunto de los productos químicos que se usan para mantener la limpieza, para prevenir que toda esa leche y animales terminen formando un gran caldo de cultivo bacteriano. Los bajos precios de la leche, la consolidación empresarial y varios otros factores empujan a los agricultores a saltearse ciertos pasos para poder ahorrar dinero siempre que sea posible. A menudo, esos pasos que se saltean son protecciones esenciales del trabajador: equipo de seguridad, tiempo para ir al hospital cuando se lesionan en el trabajo, un descanso para poder comer. Yo las 12 horas tenía que andar corriendo en el lugar del trabajo, ordeñando las vacas. Muchas veces no nos daba tiempo de comer bien o ir al baño, ¿no? Entonces el trabajo que hacía yo era tan intenso que físicamente, pero también no sentía yo que no tenía como descanso, ¿no? Como mucha presión, pero al final de cuenta, yo me di cuenta con mi trabajo que hacía yo con mis compañeros es tan importante, ¿verdad? Porque gracias a nuestro trabajo, nuestra labor, hay producción, ¿verdad? Y también al mismo tiempo hay leche, ¿verdad? La producción de leche para alimentar a las familias, ¿verdad? En el mundo, ¿verdad? Me imagino que todos los que están escuchando tomaran leche alguna vez, o tal vez el queso o el yogur derivados de la leche. Pero ¿cómo llegó al producto? Si son como yo, antes que hablará con Crispin, tienen una idea muy vaga, tan solo un poco más que el establo rojo y el campo verde de margaritas que se avisa en las imágenes que vimos al inicio. Crispin se tomó el tiempo de explicarnos todo el proceso de ordeñé. Las vacas venían entrando en la parla, las vacas entran a acomodarse bien. Nosotros como trabajadores teníamos que echar el spray a las tetas de las vacas. Luego, que es el yodo, ¿verdad? Después, otro de mis compañeros tenía que exprimir las vacas, checar, ¿verdad? Si la leche está en buena calidad, si la vaca no está enferma. Después yo tenía que regresar a limpiar las tetas de las vacas bien limpios con toallas para todo lo que es las bacterias y el ácido que contienen las tetas de las vacas. Y al último, a conectar las máquinas para que se ordeñaran. Eso es la rutina que hacía yo las 12 horas en el lugar del trabajo, y cuando se terminen de ordeñar las vacas, echar el spray, ¿verdad? Para que salieran, para que cerraran bien las tetas de las vacas. Cuando se terminen de ordeñar las vacas, echar el spray, ¿verdad? Es un trabajo interminable: cuidar las vacas, detectar bacterias, mantenerlas saludables y también mantener la leche limpia. No solamente la producción de la leche, sino también cuidar las vacas, ¿verdad? Día a día, cómo pasaban en nuestras manos, ¿verdad? Viendo las vacas todos los días con nuestros propios ojos, cuidándola, y que también para ordeñarla para que no se enfermaran, ¿verdad? Teníamos que ordeñar 2.500 vacas. 7 horas para ordeñar, lavar las máquinas, enjuagar y volver a empezar, literalmente. Toda otra nueva ronda de ordeñé. Pues donde trabajaba yo había dos parlas, ¿verdad? Entonces había una parla donde entraba 40 vacas cada lado, y había en otra parla donde había 20 máquinas de cada lado. Entonces yo estaba ordeñando donde entraban las vacas, donde 20 cada lado. Solo éramos dos. Esas dos personas trabajaban muy duro. Teníamos que andar como con mucha presión y andar corriendo en el lugar del trabajo,
porque los patrones querían que sacáramos la producción, pero también querían que nosotros termináramos a la ordeña, ¿verdad? Una ordeña de 7 horas. Entonces, para no atrasarnos, ¿verdad? Después de 12 horas de trabajo sentía yo como el cuerpo adolorido, las manos bien adoloridos de estar ordeñando las vacas. Después de 12 horas, los hombros, ¿verdad? Con mucho dolor, ¿verdad? Entonces, con mucha agilidad haciendo ese trabajo. Aunque Crispin estuviera exhausto, no estaba solo. El trabajo que se hace en la agricultura, principalmente en la industria lechera, todo es un trabajo colectivo. Por ejemplo, los trabajadores que están ordeñando las vacas, también hay trabajadores que puchan las vacas o que traen las vacas en la ordeña, y hay trabajadores que limpian, ¿verdad? Para que las vacas puedan regresar y descansar, ¿verdad? En su cama limpio, que tengan alimentos, que tengan agua. Entonces, nuestro trabajo que hacemos como trabajadores y trabajadoras, principalmente en la industria lechera, es súper importante, ¿verdad? Cuidando las vacas, estoy hablando de las becerritas, ¿verdad? Desde que nacen hasta que lleguen hasta la producción de la leche. Hay un punto al que Crispin sigue volviendo durante nuestra conversación, y es el cuidado que él y sus compañeros de trabajo prestan a las vacas. Hay cariño en ello, consideración, una consideración que contrasta radicalmente con su propia experiencia de trabajar incansablemente para mantener el ritmo de producción y no tener problemas con el jefe. No solo es un trabajo arduo, también requiere de mucha destreza. Con frecuencia confundimos el trabajo mal pago con el trabajo que no requiere destrezas, pero Crispin deja las cosas en claro. Correcto, de mucha habilidad y con las manos, ¿verdad? Entonces también haciendo este trabajo tan importante, ¿verdad? 12 horas es muy cansado, pero también en la agricultura es un trabajo muy peligroso, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Como mencioné, trabajar con las vacas, en general los químicos, también los peligros que hay, ¿verdad? Entonces eso es muy importante, ¿verdad? Que sí, es muy peligroso el trabajo en la agricultura, y por eso queremos mejores protecciones y mejores entrenamientos en el lugar del trabajo. ¿Por qué menciono eso? Porque en mi persona no me dieron un entrenamiento muy bien, por eso me lastimé en el lugar del trabajo. ¿Se acuerdan del relato de Crispin acerca de cómo, cuando recién empezaba, una vaca le pisoteó la mano y tuvo que seguir trabajando como si nada? Esa no fue la única injusticia que vivió en ese tambo. Por el contrario, día tras día se sumaban nuevas. Uno de los managers atacó a uno de mis compañeros, ¿verdad? Hasta lo gritó, lo golpeó, y nadie hizo nada al respecto por el miedo, ¿verdad? Y el temor, ¿verdad? De que iba a despedir a uno de nosotros. Los programas de noticias de ese entonces dan un recuento de lo que pasó esa noche. Un gerente le pidió a uno de los compañeros de trabajo de Crispin que fuera a trabajar en su día libre sin previo aviso. El trabajador cuestionó la decisión, probablemente molesto por perder una de sus escasas oportunidades de descansar, y el gerente lo agredió físicamente, como describió Crispin. Esa misma noche yo tomé acción, ¿verdad? Apoyando a ese trabajador que fue golpeado, y él no quería ir en el hospital, pero logramos, ¿verdad?, de que él fuera a ser atendido en el hospital, lo que es de su salud. Luego de esa noche, sus actividades de organización continuaron, colaborando con el Workers Center of Central New York. Junto a sus compañeros de trabajo, comenzaron a contemplar más que solamente tratamiento médico en casos de lesión. Juntos levantaron su voz e hicieron públicas sus historias. El 1 de mayo de 2015 se reunieron en protesta en la entrada del tambo. Los trabajadores y sus aliados de todo el estado de Nueva York reclamando como uno. Sus carteles decían: ordeñen a las vacas, no a los trabajadores. Leche sin sangre, y digan no a la violencia en el trabajo.
Para mí fue muy histórico, fue algo muy histórico para nosotros los trabajadores, ¿verdad? Porque lo que pasó con mi compañero fue injusto. En lugar de bajar la cabeza, Crispin y sus compañeros de trabajo se hicieron escuchar, hicieron públicas sus injustas condiciones laborales. No era solo el incidente en el que golpearon a aquel trabajador por no querer ir a trabajar en su día libre. No era solo la lesión de Crispin. Había un historial de lesiones en el Tambo Marks donde trabajaban y suficientes reclamos como para que OSHA se hubiera involucrado algunos años atrás, extendiendo una multa por no ofrecer la capacitación adecuada para el manejo de productos químicos. Era habitual que los trabajadores no recibieran el pago completo por las horas trabajadas. Se venían sumando cosas desde hacía tiempo. Finalmente, los trabajadores se unieron para hacer sus reclamos. Si bien ese 1 de mayo se vivió como un evento histórico, fue solamente el inicio. Luego de la protesta, Crispin siguió yendo a trabajar, siguió con sus turnos de 12 horas, pero las cosas habían cambiado. Los patrones, ¿verdad? Los managers y me empezaron a intimidar, ¿verdad? Me empezaron, como mencioné, ¿verdad? Cambiarme del trabajo, también los patrones ya no me veían bien y la razón que me cambiaron de mi trabajo es porque querían ellos de que yo me desesperara y saliera del rancho, pero yo no salí, ¿verdad? Estuve resistiendo a su intimidación, ¿verdad? También cómo me estaban tratando en el lugar del trabajo y eso es lo que viví, ¿verdad? Sí, y llegó un momento que yo ya no podía vivir esa intimidación y de nuevo, ¿verdad? Como lo venía yo haciendo, organizando a mis compañeros. Entonces yo y mis compañeros quisimos, ¿verdad? Organizar un comité de trabajadores en nuestro lugar del trabajo para cambiar las injusticias que estamos viviendo. Volvieron a recurrir al Workers Center of Central New York, quienes antes ya los habían apoyado para organizarse. Una de las organizadoras de Workers Center, Rebecca Fuentes, se reunió con ellos en las escasas horas libres que tenían, en un pequeño remolque donde vivía uno de los compañeros de trabajo de Crispin. Estábamos en una junta, ¿verdad? En una de las trailas donde vivía uno de mis compañeros, estábamos en una junta, ¿verdad? Invitamos a Rebeca, ¿verdad? Estábamos conversando, ¿verdad? De las injusticias que estábamos viviendo. Por ejemplo, una de las cosas que yo quería cambiar ahí, que nos dieran gratis los guantes largos. Y también estábamos discutiendo cómo tener clase de inglés y después de eso, pues los patrones se dieron cuenta, entonces llegó uno de ellos a intimidarnos, ¿verdad? Llegó a preguntar, ¿verdad? Tocó la puerta y se dio cuenta que estábamos en la junta, teníamos la visita con Rebeca y básicamente, ¿por qué razón llegaron, ¿verdad? Porque se dieron cuenta, pero también, y otra razón es por qué llamaron la policía, es porque querían intimidarnos de nuestra junta, ¿verdad? Entonces, ellos llamaron la policía estatal y del condado para intimidarnos, ¿verdad? De nuestra junta que estábamos. Así es, los jefes llamaron a la policía porque querían impedir que Crispin y sus compañeros de trabajo hablaran sobre medidas de prevención como guantes para protegerlos de los productos químicos que manejaban durante sus turnos de 12 horas o clases de inglés en su tiempo libre. Después de la intimidación de la policía, pero logramos desafiar eso, que fue una victoria también para nosotros muy importante, porque interrogaron a la compañera Rebeca, ¿verdad? ¿Por qué estaba ahí? Pero logramos desafiar eso y logramos de que Rebeca quedara en nuestra junta y después, ¿verdad? La policía ellos se fueron. En ese momento seguimos con nuestra junta en la traila donde vivía uno de mis compañeros. Luego de ese día, las cosas siguieron empeorando. Los gerentes sabían que Crispin y algunos de sus compañeros hablaban acerca de mejorar las condiciones laborales. Siguieron complicándoles la vida, tratando de intimidarlos en cada oportunidad posible. Pero ellos no se echaron atrás. Por el contrario, se siguieron organizando. Fuimos a todas las trailas, ¿verdad?
dando información de nuestros derechos, todas las traídas, ¿verdad? También las casas donde vivían mis otros compañeros o compañeras, diciendo qué es lo que pasó hace 8 días con la policía. Y incluso cuando íbamos cruzando la calle, pues el hijo del patrón, ¿verdad? Se dio cuenta de que estábamos con centro de justicia y centro de trabajadores. Y sí, se dio cuenta que estábamos con ellos haciendo como alcance, ¿verdad? En las trailas, en las casas, diciendo, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasó realmente con la policía? Y hicimos todo eso, lo mismo después de, de nuestras horas de trabajo. Y el otro día, más bien este día que regresamos, solo yo y mi otro compañero regresamos porque los otros tres ya no quisieron regresar por la intimidación de los patrones, ¿verdad? Por más que intentaron intimidarlo, los jefes no lograban que Crispin renunciara, así que finalmente lo despidieron. Los patrones pues nos despidieron injustamente porque estábamos exigiendo nuestro derecho. Entonces eso para mí pues fue injusto, ¿verdad? Entonces básicamente ellos dijeron que había como baja la producción de la leche, pero nosotros en ningún momento nos dimos cuenta de que eso estaba mal, ¿verdad? Todo estaba marchando bien, solo porque ellos se dieron cuenta que estábamos ejerciendo nuestro derecho y nos despidieron injustamente como represalia. Este es un momento clave en la historia de Crispin, también para el resto de esta serie. Poder sentarse a hablar con los compañeros de trabajar acerca de las condiciones laborales, los salarios, la seguridad, todo ese tipo de cosas, es un derecho ampliamente protegido. Está escrito en las convenciones de la Organización Internacional del Trabajo, las pautas que estipulan las condiciones laborales justas y dignas a nivel mundial. También está escrito en las leyes laborales de los Estados Unidos. Pero en estas leyes estadounidenses hay un punto ciego que forma una fisura enorme en la que cayeron Crispin y sus compañeros de trabajo. Muchas de las leyes que regulan las protecciones en el lugar de trabajo aquí en los Estados Unidos datan de la legislación de la era del New Deal. La propuesta es sencillamente esta. Si todos los empleadores actúan juntos para acortar el horario laboral y aumentar los salarios, lograremos devolver el trabajo a la gente. Fue entonces, en el peor momento de la Gran Depresión, cuando todos los trabajadores del país luchaban por llegar a fin de mes y se propagaba el descontento laboral, cuando el Congreso promulgó las leyes que llegaron a definir muchas de las protecciones que existen actualmente en los lugares de trabajo. Una de estas principales directrices es la que se conoce como la Ley Nacional de Relaciones Laborales de 1935. Esta ley estipula varias protecciones claves para los trabajadores, incluido el derecho a organizarse y a analizar sus salarios y condiciones laborales. Pero cuando se creó esta legislación del New Deal, se hizo una transigencia masiva en las protecciones fundamentales. Los trabajadores agrícolas y domésticos quedaban específicamente exentos. Aspectos como el salario mínimo, el pago de horas extras o las protecciones contra las represalias por organizarse que la mayoría de los trabajadores dan como un hecho, sencillamente no aplicaban para las personas que realizaban este tipo de trabajos. Y este es el motivo. En ese entonces, la mayoría de los trabajadores agrícolas eran negros. En lugar de otorgar a estos trabajadores las mismas protecciones por ley, los legisladores escribieron leyes para asegurarse de que los trabajadores agrícolas siguieran siendo, en esencia, una clase inferior. Esta transigencia racista habilitó la continuidad del legado de la agricultura y las plantaciones esclavas que aún dan forma a nuestro sistema alimentario actual. Ya que mencionamos el legado de la esclavitud, también debo mencionar que la esclavitud no está verdaderamente abolida.
Aún hoy se permite la esclavitud o servicio involuntario de las personas encarceladas. Las antiguas leyes de la era de Jim Crow que imponían la segregación racial hoy se consideran una parte vergonzosa y racista de la historia, pero su impacto perdura. Esas leyes laborales se diseñaron para tener una fuerza de trabajo explotable con salarios de pobreza que perduran hasta hoy. En la actualidad, la demografía de los trabajadores agrícolas es otra, aunque su posición legal permanece relativamente igual. Hoy en día, Crispin representa de forma bastante fiel al trabajador agrícola promedio. La mayoría hablan español o otras lenguas indígenas de América y muchos también son indocumentados, lo que suma toda otra capa a su vulnerabilidad para ser explotados. El legado racista de las leyes federales también se refleja en muchas leyes laborales estatales. Así es como Crispin y sus compañeros de trabajo terminaron desempleados por hacer reclamos y por reunirse a analizar mejores condiciones, equipo de seguridad decente o clases de inglés. Pero una vez más, no se rindieron. Por el contrario, con el apoyo del Workers Center of Central New York y el Workers Justice Center of New York, presentaron una demanda, invirtiendo ese injusto despido y cuestionando todo ese sistema injusto. Y yo tomé la responsabilidad, ¿verdad?, ser parte del caso legal, porque para mí es muy importante, ¿verdad?, de lo que me pasó y de lo que viven a otros trabajadores que yo he visto en el estado de Nueva York. También iba en otros ranchos, ¿verdad?, a visitar a otros trabajadores, entonces yo veía la injusticia que yo vivía con mis compañeros, como la intimidación, ¿verdad? Entonces hay robo de salario, hay, por ejemplo, una de las cosas que sigue pasando mucho hasta hoy en día, robo de salario, a lo que es incidente en el lugar del trabajo. Hay muchos trabajadores que se siguen accidentando por falta de entrenamiento. Yo he visto trabajadores que han perdido su vida en la industria lechera, y básicamente lo que veía yo y sigo viendo hoy en día en el estado de Nueva York. Entonces eso fue la razón principal, por eso yo tomé la responsabilidad de ser parte de este caso, ¿no? En el 2016, ¿verdad? Crispin y sus compañeros de trabajo ganaron el caso. La Suprema Corte de Nueva York decretó que no incluir a los trabajadores agrícolas en las leyes laborales fundamentales era una violación al derecho de organizarse, así como violaba sus derechos constitucionales al debido proceso y a recibir la misma protección conforme a la ley. Por último, se reconoció oficialmente que aquellas leyes de la era del New Deal eran racistas e injustas. Fue un triunfo enorme e histórico, y les dio a Crispin y a los defensores de los trabajadores agrícolas el impulso que necesitaban para seguir con sus reclamos. Y gracias a eso, ¿verdad?, empujó a la legislación, ¿verdad?, que estaba en la Asamblea y en el Senado por más de 20 años que se ha luchado y no se ha ganado. Y sí, yo siempre he dicho, pues gracias a todas las organizaciones que nos han apoyado, también los trabajadores, ¿verdad?, los mismos trabajadores y trabajadoras que están trabajando en la agricultura, y muchos se han ido, pero todo lo que hemos logrado es el trabajo colectivo de todas y de todos, trabajadores, voluntarios, organizaciones que nos apoyan. Y estoy muy feliz que ganamos eso en la Corte Suprema y también en la legislación, más bien en la Asamblea y en el Senado, y por eso ya hoy en día es ley y ya es otra realidad en el estado de Nueva York ahorita. Voy a poner en pausa la historia de Crispin, aunque es una historia que recién comienza. No fue solo Crispin quien ganó esa demanda. Su trabajo, en colaboración con otros trabajadores y aliados, logró que se promulgaron nuevas leyes en la legislatura estatal. Juntos lograron mejores salarios y más protecciones para las miles de personas que trabajan en establecimientos agrícolas, ordeñando vacas, cosechando vegetales o cuidando manzanos a lo largo del estado de Nueva York. Con estas protecciones para organizarse,
están en condiciones de obtener aún más poder para negociar asuntos como un mejor salario o incluso un día libre de entre esos turnos de 12 horas, o los guantes largos que necesitan para proteger su piel mientras hacen su trabajo. En este episodio nos centramos en los acontecimientos en un tambo específico, pero ese tambo era parte de un sistema mucho mayor de tambos en el norte de Nueva York, que también ordeñaban vacas y vendían su leche a Chobani. En el próximo episodio veremos lo que sucedió cuando Crispin y sus compañeros de trabajo llevaron sus reclamos a las puertas de Chobani y qué pasó después de este gran triunfo. Gracias por acompañarnos en el podcast For a Better World. No se pierdan nuestro próximo episodio, en el que Ana retomará la conversación con Crispin y podremos unir los puntos de vuelta hacia ese envase de yogur Chobani del que hablamos al inicio. Hasta entonces, no se olviden de seguirnos en los podcasts de Apple o donde sea que escuchen sus podcasts. Sus opiniones con 5 estrellas nos ayudan a llegar a más personas. Esto fue For a Better World, un podcast creado por la organización Fair World Project. Si disfrutó el programa, no olvide suscribirse, opinar y compartir con sus amigos. Suscríbase a nuestro boletín de noticias en nuestro sitio web fairworldproject.org. Es la mejor manera de estar al tanto de nuestro trabajo y de actuar para apoyar los movimientos que difundimos en este programa. Fair World Project es una organización sin fines de lucro. Dependemos de donaciones para realizar nuestro trabajo. Si disfrutó de este contenido o aprendió algo nuevo, considere realizar una donación mensual. Su contribución nos ayudará a seguir contándole historias de todas partes del mundo. Síganos en Instagram, Facebook y Twitter para saber lo que sucede entre episodios. For a Better World es posible gracias a nuestro pequeño gran equipo. Stephanie de León-Sig edita nuestro programa, Katie Gardner es nuestra productora, Anna Canning es nuestra guionista, nuestros narradores son Ryan Zinn y Anna Canning. La música fue compuesta por Mark Robertson. Quien les habla es la presentadora y la directora educativa de Fair World Project, Tina Geffner. Gracias por escuchar.